Soy Paula, tengo 34 años y hace 3 semanas firmé la renuncia a todo lo que tenía a favor de quien pronto sería mi exmarido, la casa familiar de 5 dormitorios, los 2 coches, la empresa inmobiliaria, todo. Mi abogada me suplicó que no lo hiciera. Mi suegra, doña Carmen, esbozó una sonrisa torcida desde los asientos del público. Lucía, la amante de 27 años de mi marido, incluso se hizo un selfie allí mismo, en la sala. Y Alejandro, el hombre con el que pensé que pasaría mi vida, sonrió como si acabara de ganar la lotería. Pero esa sonrisa se borró exactamente 47 segundos después, cuando su abogado terminó de leer la última cláusula del acuerdo. Antes de contarte lo que ocurrió, si crees que esta historia merece ser escuchada, te invito a darle me gusta y suscribirte solo si de verdad te apetece. Y si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciendo desde dónde miras y qué hora es allí. Ahora déjame llevarte 3 años atrás, a la noche en que abrí por error el cajón equivocado en el despacho de Alejandro. 8 años de matrimonio. Eso fue lo que tardé en construir una vida con Alejandro Torres. Desde fuera, lo teníamos todo. Una casa enorme en el Aljarafe, con 5 dormitorios que no necesitábamos. Un Porsche Cayenne en el garaje para él. Un Seat León de 12 años para mí. Cenas con amigos en las que Alejandro llevaba la voz cantante mientras yo rellenaba copas de vino. El sueño perfecto si entornabas los ojos y no hacías demasiadas preguntas. Alejandro controlaba cada céntimo de nuestras finanzas. Yo me encargo del dinero, tú de la casa, me dijo en nuestra luna de miel. Y yo, joven, enamorada y desesperada por evitar las peleas que habían destruido el matrimonio de mis padres, acepté. Antes de que naciera Mateo, yo era contable senior en una firma mediana del centro de Sevilla. Se me daba bien. Los números tenían sentido para mí, a diferencia de algunas personas. Pero cuando me quedé embarazada, Alejandro me sentó con ese tono razonable que usaba cuando ya había decidido por los dos. El bebé necesita a su madre en casa. Yo gano lo suficiente para los dos. Así que dejé el trabajo. Cambié hojas de cálculo por vasos infantiles, reuniones con clientes por citas en el parque. Cuando Mateo empezó el colegio y retomé algo de contabilidad a distancia para no perder práctica, Alejandro apenas lo notó. Para él, yo era como un mueble, útil, presente y totalmente prescindible. Miraba su Rolex Submarine, un regalo que se había hecho al cerrar un gran trato, y anunciaba que tenía cenas con inversores que se alargarían. Su despacho permanecía siempre cerrado. Los extractos de las tarjetas llegaban a su correo. Yo tenía una tarjeta complementaria con un límite modesto. Todo lo demás era su territorio. Lo que entonces no sabía, y pronto descubriría, era que ese Rolex estaba comprado a crédito y que su imperio se sostenía sobre arena. Mateo lo cambió todo para mí. Mi hijo llegó al mundo hace 6 años, con el pelo oscuro de su padre y mi barbilla terca. Desde el momento en que la enfermera lo puso en mis brazos, entendí un amor que no sabía que existía, feroz, incondicional, de esos que te mantienen despierta preguntándote si haces lo suficiente, si eres suficiente. Alejandro veía a Mateo de otra manera. Nuestro hijo era un legado, no una relación. Algo para mencionar en cenas de negocios. Mis chicos ya muestran interés por el sector inmobiliario, ¿te lo puedes creer? Pero nunca algo que cuidar. Alejandro se perdió los primeros pasos de Mateo por una llamada de trabajo. Su primera palabra porque estaba de viaje. Cada función del colegio, cada tutoría, cada cuento antes de dormir. Recuerdo una noche, hace alrededor de un año. Mateo llevaba 2 horas esperando junto a la ventana, abrazando su libro favorito. Mamá, ¿cuándo vuelve papá? Dijo que me leería hoy. Le escribí a Alejandro. Sin respuesta. Llamé al buzón de voz. Mateo se quedó dormido en el sofá, todavía con el libro entre las manos. Cuando Alejandro entró por fin, cerca de las 11, con un aroma distinto al de siempre, le pregunté si había olvidado su promesa. Ni levantó la vista del móvil. Estoy construyendo un futuro para esta familia, Paula. Mateo lo entenderá cuando sea mayor. Pero yo vi la cara de mi hijo a la mañana siguiente, cuando se dio cuenta de que su padre había ido y venido sin darle siquiera las buenas noches. Aquella noche entendí que algo llevaba mucho tiempo roto.
Alejandro no abrazaba a Mateo desde hacía 3 meses. No preguntaba por el colegio, por sus amigos, por nada. Nuestro hijo no era una prioridad. Era un añadido. La noche en que descubrí la verdad, ni siquiera la estaba buscando. 3 años atrás, Mateo tenía una excursión escolar y necesitaba su pasaporte por una razón que ahora ni recuerdo. Alejandro solía guardar los documentos en su despacho, pero esa noche se había ido a una de sus reuniones tardías y olvidó cerrar con llave. Encontré el pasaporte enseguida. Cajón superior, justo donde dijo. Pero al sacarlo, mis dedos rozaron una carpeta que no había visto nunca. La dirección del remitente en el sobre superior me hizo detenerme. Banco Santander. Aviso final, sellado en rojo. Mi mente de contable reaccionó antes de que mi corazón pudiera frenarme. Lo abrí. 90 días de retraso. 340.000 euros pendientes de un préstamo sobre un local comercial. Abrí otro sobre. BBVA. Cuenta en mora. Acción inmediata requerida. Luego CaixaBank. Después una carta de una agencia de recobro que no conocía. Cuando terminé de revisar el cajón, me temblaban las manos. No de miedo, sino por la imposibilidad de lo que estaba viendo. El imperio de Alejandro estaba perdiendo dinero a borbotones. Las propiedades de las que presumía estaban bajo el agua. La empresa que se suponía sería nuestra jubilación se ahogaba en deudas, más de 2 millones, y él no había dicho una palabra. Me senté largo rato en su silla de cuero. Los papeles extendidos a mi alrededor, como pruebas en una investigación. Y entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí. Saqué el móvil y fotografié cada documento, fecha, hora, todo nítido. Luego lo dejé todo exactamente como estaba, apagué la luz y salí. No dormí esa noche, pero ya no tenía miedo. Estaba calculando. A la mañana siguiente llamé a la persona en la que más confiaba, mi compañera de universidad, Irene. Irene trabajaba en un banco regional. Con los años habíamos mantenido una amistad que retomaba el hilo sin importar el tiempo. También era la única que había mirado a Alejandro y había dicho, no sé, Paula, algo en él no me cuadra. Debería haberla escuchado entonces. Esta vez sí lo hice. Necesito revisar mi historial crediticio, le dije. Y saber qué deudas pueden estar a mi nombre como cónyuge. Irene no preguntó por qué. Ven a mi oficina mañana. Trae tu DNI. Lo que aprendí en las semanas siguientes confirmó mis peores temores y reveló algo inesperado. La mayor parte de la deuda estaba a nombre de Alejandro o vinculada a su empresa. Pero había pedido 2 préstamos usando nuestros 2 nombres, sin mi conocimiento, usando una firma que yo nunca autoricé. Esto es un fraude, dijo Irene en voz baja, mostrándome los papeles. ¿Podrías denunciarlo? Aún no. Doblé las copias y las guardé en el bolso. Necesitaba ver el cuadro completo. Así empezó mi aprendizaje de 3 años en supervivencia financiera. Abrí una cuenta de ahorro en otro banco, uno con el que Alejandro no tenía relación. Cada mes apartaba lo que podía de mis trabajos a tiempo parcial, 200 aquí, 300 allá. Documenté todo. Guardé correos, extractos, cualquier prueba que se cruzara en mi camino. Irene me avisaba de vez en cuando. La deuda crece, Paula. No disminuye. No me sorprendió. Estaba preparada. Alejandro no tenía idea de que su esposa observaba y esperaba. Hace un año empezó a llegar a casa con un aroma distinto. Al principio era sutil. Un rastro de perfume que no era mío. Mensajes que silenciaba demasiado rápido. Viajes de trabajo que se multiplicaban. Yo llevaba 3 años entrenándome para notar cada detalle, y Alejandro se había vuelto descuidado con una mujer a la que creía por debajo de su atención. Las noches se alargaron. Las cenas con inversores se hicieron habituales. Renovó su armario, trajes Tom Ford de 3.000 euros cargados a tarjetas ya al límite, mientras yo seguía usando vestidos de hacía 5 años. Deberías esforzarte más con tu imagen, me dijo una noche, ajustándose la corbata de seda frente al espejo. Lucía es una nueva colaboradora. Siempre va impecable.
Las mujeres profesionales entienden la importancia de la presencia. Lucía. El nombre. Demasiado casual. Demasiado frecuente. No lo confronté. ¿Para qué? Ya sabía que nuestro matrimonio era una fachada. Solo necesitaba saber cuánto tiempo me quedaba antes de que se viniera abajo del todo. Una noche dejó el móvil en la encimera mientras se duchaba. La pantalla se iluminó. Tengo ganas de verte mañana. Ponte la corbata azul. ¿Me gusta? No toqué el teléfono. No hacía falta. La vista previa lo decía todo. Esa misma semana noté que borraba el historial, cambiaba contraseñas, hacía llamadas desde el garaje creyendo que no lo oía. Pero Alejandro nunca entendió algo de mí, no estaba planeando venganza. No me consumían los celos ni el desamor. Hacía tiempo que había aceptado quién era. Solo reunía información, construía mi caso, esperaba el momento en que mostraría sus cartas. Ese momento llegó antes de lo previsto. La primera vez que conocí a Lucía, llevaba un bolso Birkin falso y el brazo de Alejandro rodeándole la cintura. Era la cena de cumpleaños de su madre, un ritual mensual en la casa impecable de doña Carmen Torres, en Los Remedios, de esas donde la cubertería combina y el servicio sabe cuándo desaparecer. Llevaba 8 años asistiendo a esas cenas, siempre como una invitada que se había quedado de más. Aquella noche, Alejandro entró con Lucía como si fuera lo más natural del mundo. Familia, ella es Lucía. Nos está asesorando en nuevas oportunidades de inversión. Tenía 27 años, mechas rubias y sonrisas ensayadas. Su vestido era de diseño o diseñado para parecerlo. Yo había auditado suficientes artículos de lujo para notar los detalles. Las costuras del bolso eran irregulares. El metal, ligeramente distinto. Nadie más lo vio. Estaban demasiado ocupados adulando. Por fin Alejandro ha encontrado a alguien con ambición, anunció doña Carmen, apretando las manos de Lucía como si acogiera a una hija perdida. Luego me miró con esa sonrisa fina a la que ya estaba acostumbrada. Paula, Seún encantó y ayuda a María a sacar los aperitivos. Pasé la cena entre la cocina y los márgenes, viendo a mi marido exhibir a su amante ante su familia mientras fingían no ver lo evidente. Mateo estaba a mi lado, confundido. Mamá, ¿quién es esa señora? ¿Por qué está sentada en tu silla? No es nadie importante, cariño. Lucía rió por algo que dijo Alejandro, dejando la mano sobre su manga. Vi a doña Carmen irradiar aprobación y pensé, el bolso no es lo único falso en esta mesa. Pero Lucía no era mi enemiga. Era un síntoma. La verdadera amenaza era el hombre que ella no sabía que ya estaba en bancarrota en más de un sentido. 6 meses antes de la vista final, Alejandro me sentó en la mesa del comedor y soltó la noticia como si presentara resultados trimestrales. Quiero el divorcio. Sin preámbulos. Sin disculpas. 5 palabras cayendo entre nosotros como una rescisión de contrato. Lo sabía. Me había preparado. Casi lo había esperado. Aún así, dolió como una puerta cerrándose sobre una década de mi vida. Entiendo, dije. ¿Qué propones? Alejandro se recostó, con la misma expresión que usaba al negociar con quien consideraba inferior. Quiero la casa, los coches, la empresa, todo lo que construimos. Me lo quedo yo. ¿Y yo? Se encogió de hombros. Tú puedes quedarte con Mateo. No me interesan las disputas de custodia. El niño me frenaría. ¿El niño? Nuestro hijo. 6 años, inocente, confiado y su propio padre ni siquiera se molestaba en decir su nombre. ¿Estás seguro? Pregunté, manteniendo la voz firme. ¿Lo quieres todo? ¿Todos los bienes? ¿Cada propiedad, cada cuenta, cada participación? Alejandro sonrió, claramente satisfecho con su propia generosidad. Estoy siendo razonable, Paula. La mayoría de los hombres en mi posición también pelearían por el niño, aunque solo fuera para evitar pagar manutención. Te dejo marcharte con algo. ¿Algo? ¿Mi hijo? Como si Mateo fuera un premio de consolación. Miré a mi marido. Lo miré de verdad.
Y vi exactamente lo mismo que él veía cuando me miraba a mí, nada por lo que valiera la pena luchar. De acuerdo, dije en voz baja. Necesitaré algo de tiempo para revisar todo. Las cejas de Alejandro se alzaron. Había esperado lágrimas, quizás súplicas, no conformidad. Me parece razonable. Haré que mi abogado te envíe la documentación. Lo que no sabía era que llevaba 3 años esperando ese momento. Y que estaba lista. La primera reunión con el abogado de Alejandro tuvo lugar en un despacho de esquina en el centro financiero de Sevilla. Paredes de cristal, sillones de cuero, todo pensado para intimidar. Don Francisco Herrera era socio veterano de uno de los bufetes de familia más agresivos de la ciudad. Canoso, impecable, de los que cobran cifras obscenas por hora y miran a la parte contraria como a un problema que hay que apartar del camino. Alejandro lo había elegido precisamente por eso. Yo fui sola, sin abogada. Solo yo, con mi americana de 5 años, sentada frente a 2 hombres que creían que aquello era un trámite. Señora Torres, empezó don Francisco, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Mi cliente ha preparado una propuesta integral para la división de los bienes matrimoniales. Dadas las circunstancias, creemos que es más que justa. Abrí la carpeta. Páginas y páginas de lenguaje jurídico detallando cómo Alejandro conservaría la propiedad exclusiva de todo, la casa, los vehículos, las cuentas de inversión y Torres Inmobiliaria S.L. A cambio, yo recibiría mis efectos personales y la custodia de Mateo. Sin pensión. Sin participación en la empresa. Nada. Alejandro me observaba leer con una sonrisa satisfecha. No necesita abogada, dijo a don Francisco, sin bajar la voz. Es solo una contable a tiempo parcial. No entendería esto ni aunque lo intentara. Don Francisco se removió incómodo. Don Alejandro, debo aconsejarle que su esposa cuente con asesoramiento independiente. No es necesario, despachó él con un gesto. Paula sabe que yo lo construí todo. Ella no aportó nada. ¿Verdad, Paula? Cerré la carpeta y sostuve su mirada. Necesitaré unos días para revisar esto. Después le daré mi respuesta. Alejandro parpadeó. Esperaba una rendición inmediata. Se recompuso enseguida, la sonrisa arrogante volvió a su sitio. Tómate todo el tiempo que quieras. El resultado no va a cambiar. Salí de aquel despacho y no me sentí una víctima. Era una mujer con un plan. En menos de una semana, Alejandro ya había reescrito nuestro matrimonio para el consumo público. Paula está siendo completamente irracional, le oí decir a amigos comunes en una reunión de barrio a la que no fui invitada. Le ofrezco una salida limpia y lo está alargando. Seguro que espera quedarse con la mitad de mi empresa cuando no trabajó ni un solo día en ella. Los murmullos corrieron rápido. Personas que conocía desde hacía años dejaron de devolverme las llamadas. Una madre del colegio de Mateo me miró con lástima. He oído lo de todo, debe de ser durísimo darse cuenta de que no erais compatibles. ¿Compatibles? Como si yo fuera la que estaba con una amante de 27 años. Y entonces llegó la llamada de doña Carmen. Paula, su voz tenía ese frío especial reservado para quienes la decepcionaban. Entiendo que le estás poniendo las cosas difíciles a Alejandro. Permíteme recordarte que mi hijo levantó esa empresa desde cero. Tú tuviste suerte de vivir en esa casa, conducir esos coches, disfrutar del nivel de vida que él te dio. No te humilles fingiendo que mereces más. No he pedido nada, doña Carmen. Bien. Manténlo así y no lleves esto a los juzgados. Sería humillante para todos. Especialmente para Mateo. Colgó antes de que pudiera responder. Aquella misma noche, mientras revisaba los registros de propiedades que llevaba tiempo recopilando en silencio, descubrí algo. Alejandro había hipotecado la casa familiar, la casa en la que vivíamos, sin mi consentimiento ni mi firma. Una segunda hipoteca firmada hacía 18 meses. Según la ley española, necesitaba mi autorización. No la tenía. Fotografié el documento, lo añadí a mi archivo y sentí como algo se asentaba en mi pecho. Que pensaran que era débil. Que creyeran que estaba derrotada.
Las personas que te subestiman siempre dejan los puntos ciegos más grandes. Fue Irene quien encontró a Beatriz Molina. Ha llevado algunos de los divorcios más desagradables de Sevilla, me dijo Irene, tomando café conmigo en una taberna lejos de nuestros lugares habituales. Y gana. No porque sea despiadada, sino porque es meticulosa. El despacho de Beatriz no tenía nada que ver con la torre de cristal de Don Francisco. Ocupaba la segunda planta de un edificio restaurado cerca de la Alameda de Hércules, con madera cálida y títulos enmarcados. Tenía poco más de 50 años, el pelo con vetas plateadas y una mirada que me evaluó en cuanto crucé la puerta. Siéntese, señora Torres. Cuéntemelo todo. Y lo hice. 3 años de documentación. Las deudas. Las firmas que yo no había autorizado. La relación paralela. Las exigencias de Alejandro. La presión social. Todo dispuesto sobre su mesa en carpetas ordenadas que había preparado yo misma. Beatriz revisó cada pieza con calma, anotando de vez en cuando en un bloc amarillo. Cuando terminó, alzó la vista y vi algo que no veía desde hacía mucho tiempo: respeto. Ha hecho un trabajo extraordinario. La mayoría de los clientes llegan aquí en plena crisis. Usted llega preparada para una batalla. No me interesa la batalla, dije. Me interesa la libertad. Entonces déjeme explicarle sus opciones. Dejó el bolígrafo. Con lo que me ha mostrado, podría reclamar la mitad de todo. En este régimen, tiene base legal. La mitad de 4,7 millones en deudas. Beatriz sonrió. La primera sonrisa auténtica. Usted entiende mejor la situación que su marido. He tenido 3 años para entenderla. Él sigue creyéndose millonario. Se inclinó hacia adelante. Entonces dígame algo. ¿Qué quiere realmente de este divorcio? Pensé en Mateo. En mi cuenta de ahorros. En empezar de cero con nada más que mi hijo y mi dignidad. Quiero que reciba exactamente lo que está pidiendo. Beatriz me observó un momento largo. Luego sacó un libro jurídico grueso de la estantería. Cuando se reparten los bienes en un divorcio, también pueden asignarse las deudas vinculadas a esos bienes. Se llama cláusula de asunción de responsabilidades. Abrió por una página marcada. Si una parte acepta quedarse con un activo, también puede asumir íntegramente las cargas, hipotecas y obligaciones asociadas. Así que si Alejandro lo quiere todo, dije despacio. Entonces Alejandro se queda con todo, confirmó. Incluidos los 4,7 millones en responsabilidades que pesan sobre esos activos. Su bolígrafo trazó una línea en sus notas. La clave es que el acuerdo sea claro, válido y que él lo firme voluntariamente, con pleno conocimiento de lo que acepta. No lo leerá con atención, dije. Nunca lo hace. Ya se cree listo. Es su elección, cerró el libro. Pero debemos protegerla a usted. Hay un documento llamado renuncia a revisión independiente. En esencia, él reconoce que tuvo la oportunidad de que expertos revisaran todo y decidió no hacerlo. Su abogado le dirá que haga una auditoría independiente. Casi seguro, admití. ¿Pero escuchará a Alejandro? Pensé en su ego, en su certeza absoluta de ser el más inteligente de cualquier sala. No. Entonces haremos lo siguiente, dijo Beatriz, sacando un bloc nuevo. Redactamos un acuerdo que le dé exactamente lo que exige, la casa, los coches, la empresa. Todo. Incluimos la cláusula de asunción en la página 47 de un documento de 52 páginas. Y esperamos a que firme su propio futuro. Levantó la mirada. Si lo lee, usted no estará peor que ahora. Pero no creo que lo haga. Yo tampoco. La presión llegó desde todas partes a la vez. Lucía fue la primera en llamar. Llamar de verdad, no escribir. Su voz destilaba una dulzura falsa. Paula, hola. Sé que esto es incómodo, pero quería hablar contigo de mujer a mujer. Hizo una pausa calculada. Alejandro y yo estamos viendo algunas propiedades, y la financiación se está complicando por los tiempos del divorcio. Si pudieras acelerar un poco las cosas, sería mucho más fácil para todos.
¿Acelerar? Repetí. Ya sabes, queremos empezar nuestra nueva etapa, y tú seguramente también estás lista para pasar página, ¿no? Es mejor para todos si cerramos esto rápido. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para incomodarla. Lo tendré en cuenta, Lucía. ¿Acelerar las cosas? Repetí. Ya sabes cómo es esto. Queremos empezar nuestro nuevo capítulo, y tú seguramente también estás lista para pasar página, ¿no? Es mejor para todos si cerramos esto rápido. Dejé que el silencio se alargara lo justo para incomodarla. Lo tendré en cuenta, Lucía. Después fue Alejandro quien intervino, esta vez por correo electrónico. Siempre dejaba constancia de todo, sin ser consciente de cómo sonarían esas palabras más adelante. Paula, mi paciencia se está agotando. Si no firmas en 2 semanas, presentaré una solicitud alegando dilación deliberada. Don Francisco dice que tengo base legal. No lo hagas desagradable. Las presiones continuaron. Su abogado envió cartas formales. Su madre dejó mensajes de voz. Incluso conocidos empezaron a escribir con consejos bien intencionados sobre aceptar la realidad. Pero en la llamada de Lucía había algo que no debería haber mencionado. La financiación se está complicando. Eso significaba que Alejandro necesitaba activos en papel para asegurar nuevos préstamos. Planeaba usar precisamente las propiedades que ya estaban hundidas en deudas, probablemente para financiar su nueva vida con ella. No era solo codicia. Era desesperación. Le mostré el correo a Beatriz. Con esta presión documentada, va a firmar una renuncia, dijo casi riendo. Paula, tu marido nos está construyendo el caso él solito. Yo solo sonreí. Que siguiera empujando. Cada amenaza era otro clavo en su propio ataúd. La reunión familiar fue idea de doña Carmen. Deberíamos resolver esto como personas civilizadas, anunció, convocándonos a todos al comedor de los remedios, con su lámpara de cristal y la mesa de caoba que había presenciado 30 años de maniobras de poder familiar. Alejandro se sentó en la cabecera. Doña Carmen, a su derecha. Unos primos y un tío repartidos a los lados, como un jurado. A mí me colocaron en el extremo, físicamente apartada. Exactamente donde querían. Paula ha aceptado los términos de Alejandro, empezó doña Carmen, sin dejarme hablar. Firmará los papeles esta semana y podremos seguir adelante tras esta situación tan desafortunada. Alejandro sonrió con magnanimidad. Siempre supe que acabaría entrando en razón. Paula entiende que no estaba realmente preparada para una negociación de este nivel. Los primos asintieron. El tío carraspeó con aprobación. Yo me quedé con las manos entrelazadas, en silencio. Debemos reconocer que Alejandro está siendo extremadamente generoso, continuó doña Carmen. Le permite a Paula quedarse con Mateo, aunque, hizo un gesto vago, un niño necesita a su padre, tradicionalmente hablando. Mateo es mi prioridad, dije en voz baja. Solo quiero lo mejor para él. Entonces firma los papeles, dijo Alejandro. Deja de alargar esto. Miré mis manos, interpretando el papel de la esposa derrotada que esperaban ver. Tienes razón. Firmaré. Solo quería asegurarme de haber entendido todo. Doña Carmen sonrió, satisfecha. Por fin un poco de sensatez. ¿Ves, Alejandro? Te dije que entraría en razón cuando comprendiera que no tenía otra opción. Al otro lado de la habitación vi a Mateo observando desde la puerta, donde la niñera debía mantenerlo entretenido. Su carita estaba confusa, preocupada. Le sonreí con suavidad. Lo que nadie en esa sala entendió fue que no me había rendido. Solo les hice creer que sí. La noche anterior a la vista final me senté sola en el pequeño piso que había alquilado tras salir de la casa. 2 dormitorios, un baño, una cocina estrecha en la que apenas cabían 2 personas. Pero estaba limpio. Era seguro. Y era nuestro. Mío y de Mateo. Mi hijo se había dormido 1 hora antes, abrazando su elefante de peluche. Lo observé respirar unos minutos. Ese pequeño ser que se había convertido en el centro de mi universo. Luego fui a la mesa de la cocina, donde tenía extendidos los documentos.
3 años de preparación, todos conduciendo a la mañana siguiente. Revisé el acuerdo final una vez más. 52 páginas. La cláusula de asunción de responsabilidades escondida en la página 47. Exactamente como Beatriz y yo habíamos planeado. La renuncia a la revisión financiera independiente en la página 49. Todo legal. Todo claro para quien quisiera leerlo. Alejandro no leería. Lo sabía. Aún así, cuando cerré la carpeta, las manos me temblaron levemente. En la encimera dejé preparada la ropa para el día siguiente, americana gris sencilla, blusa blanca, joyas mínimas. La única pieza importante era el anillo que me había dejado mi abuela, una fina alianza de oro con un pequeño zafiro, sin valor económico pero con todo el valor del mundo para mí. Era el único bien que Alejandro nunca había pensado reclamar. Mateo se movió en sueños, murmurando algo sobre tortitas. Volví a su habitación y me senté en el borde de la cama, apartándole el pelo de la frente. Pase lo que pase mañana, susurré, vamos a estar bien. Las palabras eran para él. Tal vez también para mí. No dormí mucho esa noche, pero ya no tenía miedo. Permíteme detenerme aquí un momento. Antes de contarte lo que ocurrió en ese juzgado, necesito decir algo a quien esté escuchando y reconozca fragmentos de su propia historia en la mía. Si estás en una relación donde te sientes controlada, donde otra persona decide cada euro, cada paso, te trata como si fueras invisible o incapaz, quiero que sepas algo, no estás sola. Y no estás equivocada por sentirte atrapada. Durante 3 años guardé silencio. No porque aceptara lo que pasaba, sino porque en ese silencio estaba construyendo algo, un plan, una red de seguridad, una salida que nadie pudiera arrebatarme. No digo que mi camino sea el correcto para todos. Cada situación es distinta. Pero si hay algo que aprendí es esto, el silencio no siempre es debilidad. A veces es estrategia. Y conocer tu propio valor no requiere que nadie más lo reconozca. Si esta historia significa algo para ti, compártela con alguien que pueda necesitarla. Una amiga. Una hermana. Una compañera de trabajo que esté pasando por algo parecido. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es recordarnos que si hay opciones, incluso cuando parece que no las hay. Dale me gusta si quieres ayudar a que más personas encuentren este vídeo. Y si sigues aquí, dime, ¿alguna vez te subestimaron? ¿Cómo demostraste que se equivocaban? Leeré cada respuesta. Ahora, volvamos a la mañana de la vista. Dejé a Mateo en casa de Irene, lo besé y conduje hasta el juzgado en mi viejo Seat León. El Porsche ya estaba aparcado cuando llegué. Alejandro había llegado temprano, ansioso por reclamar su premio. No tenía idea de lo que le esperaba. La mañana del 3 de enero fue inusualmente templada en Sevilla. El sol brillaba entre nubes finas. Me quedé un momento frente al juzgado de familia, sintiéndome extrañamente tranquila. 3 años de espera, reducidos a eso, una vista, una firma, un instante que decidiría el resto de mi vida. El móvil vibró. Beatriz, en el edificio. Sala 4B. Lista cuando quieras. Respondí con un simple voy y atravesé las puertas de cristal. Dentro, el lugar zumbaba con el negocio cotidiano de los finales, parejas firmando custodias, abogados moviendo papeles, funcionarios sellando documentos que cambiarían familias para siempre. Un martes cualquiera para todos, excepto para quienes veían su mundo transformarse. Encontré la sala 4B al final de un pasillo largo. Por la ventanilla estrecha de la puerta vi a Alejandro ya sentado en la mesa de la parte demandada, don Francisco a su lado. Ambos revisaban papeles con la tranquilidad de quienes creen que ya han ganado. Beatriz me esperaba fuera. ¿Cómo te sientes? ¿Lista? Lista, respondí con voz firme. ¿Está todo en orden? Cada documento presentado. Cada cláusula revisada 3 veces. Me tocó el brazo un segundo. No era habitual en ella, pero fue exactamente lo que necesitaba. Pase lo que pase ahí dentro, Paula, debes saber algo, dijo. Ganes o pierdas, ya has demostrado que no eres quien ellos creen. La miré. No intento demostrar nada, respondí. Solo quiero ser libre.
No intento demostrar nada, le sostuve la mirada. Solo intento ser libre. Asintió una sola vez y abrió la puerta. Alejandro levantó la vista cuando entré. Sonrió. Esa sonrisa segura y condescendiente que había visto 1000 veces. Paula, me alegra que hayas llegado. Tomé asiento junto a Beatriz sin responder. ¿Que sonriera? No le duraría mucho. La sala era más pequeña de lo que había imaginado, más íntima. Paredes de madera, luz fluorescente zumbando suavemente, filas de asientos casi vacías. Lucía ocupaba la primera fila, con un vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que mi primer coche. Escribía en el móvil cuando entré, pero levantó la vista lo justo para dedicarme una sonrisa casi compasiva. A su lado estaba doña Carmen, impecable, vestida de Chanel, con esa postura que desprende la certeza tranquila de quien nunca ha oído un no en su vida. Habían venido a presenciar el triunfo de Alejandro, con palco para mi humillación. Me acomodé y observé a mi marido al otro lado del pasillo. Llevaba su mejor traje azul marino, el pasador dorado de la corbata atrapaba la luz. El Rolex brillaba en su muñeca. Para cualquiera que no supiera la verdad, parecía un hombre con todo bajo control. Don Francisco se inclinó para susurrarle algo. Capté fragmentos, rutina, solo falta su firma a casa antes de comer. Alejandro asintió, apenas escuchando. Entonces noté algo curioso, el rostro de don Francisco. Había tensión alrededor de sus ojos, una rigidez en la mandíbula que no encajaba con sus palabras confiadas. Miraba una y otra vez la carpeta gruesa entre ellos, y luego a Alejandro, que ni siquiera la había tocado. «¿Preside doña Dolores Álvarez?», anunció el funcionario. Entró una mujer de más de 60 años, el pelo gris recogido con severidad, las gafas apoyadas en la punta de la nariz. «Estamos aquí para la vista final de disolución del matrimonio Torres contra Torres», dijo, alzando la mirada. «Letrados, ¿están ambas partes preparadas para proceder?». «Sí, su señoría», respondió don Francisco. «Lo estamos», confirmó Beatriz. Doña Dolores asintió. «Comencemos. Entiendo que hay un acuerdo que revisar». Alejandro se enderezó en el asiento, casi resplandeciente de expectación. «Es el momento», parecía decir. El acuerdo se leyó en acta con la frialdad clínica de un diagnóstico médico. La señora Torres acepta renunciar a toda reclamación sobre la vivienda conyugal situada en calle Arroyo 45, Dos Hermanas, leyó el funcionario, así como a todos los vehículos registrados en el matrimonio, incluyendo un Porsche Cayenne de 2023 y un Seat León de 2012. La lista continuó: propiedades, cuentas de inversión, Torres Inmobiliaria SL y todas sus participaciones. Cada activo que Alejandro había exigido pasaba formalmente a su titularidad exclusiva. Lucía apretó el brazo de doña Carmen, radiante. Doña Dolores me miró por encima de las gafas. «Señora Torres, ¿entiende que al firmar este acuerdo renuncia a sus derechos sobre estos bienes?». «Lo entiendo, su señoría. He tenido tiempo suficiente para revisar el acuerdo con mi abogada». «¿Tiene alguna pregunta antes de proceder a las firmas?». «No, su señoría». Don Francisco se aclaró la garganta. «Su señoría, que conste que mi cliente fue asesorado para obtener una revisión financiera independiente de los bienes y las deudas, pero ha optado por renunciar a dicha revisión». «Señor Torres», doña Dolores se volvió hacia Alejandro, ¿es correcto? ¿Renuncia a su derecho a verificar las cuentas de forma independiente antes de firmar? Alejandro no dudó. «He construido esta empresa, su señoría. Sé exactamente lo que vale. No necesito que ningún contable me diga lo que ya sé». «Entonces firme la renuncia en la página 49». Alejandro tomó la pluma de don Francisco, una Montblanc, por supuesto, y firmó con un gesto amplio. Observé el rostro de don Francisco cuando recuperó la pluma. Pasaba páginas con rapidez, buscando algo. Sus ojos se detuvieron en la página 47. El color se le fue del rostro. «Alejandro», susurró con urgencia, intentando tocarle el brazo. «Espera». Pero Alejandro ya pasaba a la página 52 y estampaba su firma final. «Listo», anunció. «¿Hecho?». En el instante en que la pluma se levantó del papel, el rostro de don Francisco se volvió pálido.
Lo vi en tiempo real, la comprensión extendiéndose como hielo sobre un cristal. Abrió ligeramente la boca, aferró el borde de la mesa. Alejandro, tenemos que detener esto. ¿Qué? Alejandro rió, deslizando el documento firmado hacia el funcionario. Ya está. Ella firmó. Yo firmé. Terminemos. No lo entiendes. Don Francisco hojeaba las páginas con desesperación, su compostura profesional desmoronándose. La página 47. La cláusula de asunción de responsabilidades. ¿La qué? Doña Dolores alzó la mano. Señor Herrera, ¿hay algún problema? Don Francisco miró a Alejandro, a la jueza, a mí. En ese instante comprendió que no podía deshacer lo ocurrido. Su señoría, mi cliente quizá no haya entendido plenamente. Su cliente, interrumpió Beatriz con calma, fue preguntado explícitamente si deseaba una revisión financiera independiente. La rechazó. Firmó la renuncia voluntariamente. El acuerdo está perfeccionado. ¿De qué están hablando? La voz de Alejandro había perdido seguridad. ¿Qué hay en la página 47? Don Francisco le pasó el documento, señalando la cláusula. Observé los ojos de mi marido recorrer el texto. La parte que recibe los bienes matrimoniales asume la responsabilidad personal íntegra por todas las deudas, cargas, hipotecas y obligaciones financieras vinculadas a dichos bienes, liberando a la otra parte de cualquier obligación relacionada. El rostro de Alejandro se volvió ceniciento. Esto dice, miró a don Francisco, luego a mí. Dice que yo soy responsable de las deudas. De todas, confirmó Beatriz. 4,7 millones. Desde el público, la voz de Lucía se alzó, aguda y nerviosa. ¿4 millones? ¿Cómo? Yo permanecí inmóvil, viendo a mi marido comprender por fin lo que acababa de hacerse. Alejandro se levantó de un salto, la silla chirrió contra el suelo. Esto es un engaño. Su voz retumbó en la sala. Me han tendido una trampa. Señor Torres, siéntese, ordenó doña Dolores, sin margen para discusión. No me sentaré hasta que alguien explique cómo esto es legal. Don Francisco, haga algo. Don Francisco estaba paralizado, el rostro del color del papel viejo. Firmó la renuncia, Alejandro. Declaró que conocía el valor de los activos. Rechazó la revisión independiente porque... Alejandro se volvió hacia mí. Tú lo sabías. Lo sabías todo el tiempo. Lo planeaste. No planeé nada, respondí con voz firme. Solo te di exactamente lo que pediste. Su señoría. Alejandro golpeó la mesa. Exijo que se anule este acuerdo. Fui inducido a error. Usted no fue inducido a error, señor Torres. Doña Dolores se quitó las gafas y lo miró fijamente. Los registros financieros de su empresa son públicos. Las deudas asociadas a sus propiedades constan en registros oficiales. La abogada de su esposa incluyó toda la documentación de transparencia en el acuerdo. Usted decidió no leerla. Yo no sabía. Firmó una renuncia afirmando que no necesitaba saber, la voz de la jueza se endureció. Este tribunal no puede proteger a las partes de su propia soberbia. Desde la sala se oyó la voz de Lucía, agitada. Alejandro, ¿qué significa esto? Dijiste que eras millonario. Doña Carmen ya se había levantado, recogiendo su bolso, el rostro rígido entre la furia y la vergüenza. Mamá, Alejandro estiró la mano. No, dijo ella, una sola palabra que cortó el aire. Se marchó sin mirar atrás. Alejandro se quedó en medio de los restos de su victoria, comprendiendo al fin que no había ganado nada. Había heredado su propia ruina. En el silencio que siguió a la salida de doña Carmen, me levanté. Alejandro se volvió hacia mí, el rostro retorcido por una mezcla de rabia y desesperación que nunca le había visto. Durante 8 años, él había tenido el control. Ahora lo veía disolverse como azúcar en agua. Me destruiste, susurró. Lo destruiste todo. Caminé hasta el centro de la sala, lo bastante cerca para que me oyera con claridad, lo bastante lejos para mantener la distancia que llevaba 3 años construyendo. No, Alejandro.
Te destruiste tú mismo. Yo solo dejé de recoger lo que ibas dejando atrás. Durante 8 años me dijiste que no valía nada, que no entendía de negocios, ni de dinero, ni de nada importante. Mantuve la voz serena, como había practicado frente al espejo del baño en las noches en que no podía dormir. Dijiste que yo era solo una contable a tiempo parcial. Dijiste que Mateo era una carga. Dijiste que debía estar agradecida porque me dejabas quedarme. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No estoy agradecida. Toqué el anillo de mi abuela, buscando fuerza en ese peso pequeño y familiar. Soy libre, dije. Y por primera vez en 8 años, por fin puedo respirar. Me giré hacia Beatriz, que ya guardaba su maletín con una eficiencia silenciosa. Luego miré a Alejandro por última vez. No te odio. Ni siquiera estoy enfadada ya. Simplemente me niego a dejar que definas quién soy un segundo más. Paula, espera. ¿Podemos arreglar esto? Podemos. No. La palabra fue final, completa. No había nada que arreglar. Salí de la sala, mis pasos firmes sobre el suelo de baldosas. Detrás de mí oía a Alejandro llamarme, oía a don Francisco intentando calmarlo, oía a Lucía exigiendo explicaciones. No miré atrás. Ya me había ido. Iba por la mitad del pasillo del juzgado cuando empezaron los gritos. A través de las puertas de cristal de la sala 4B vi a Lucía plantada frente a Alejandro, la cara encendida, el maquillaje cuidadosamente aplicado empezando a correrse. 4,7 millones. Su voz resonó por el pasillo. Dijiste que la empresa valía 10 veces eso. Dijiste que íbamos a comprar una casa en el centro comercial, viajar por Europa, formar una familia. Lucía, escucha, Alejandro intentó tocarle el brazo. Ella se apartó de un tirón. No me toques. No puedo creer que cayera en esto. Mi padre tenía razón contigo. Tu padre te cortó porque te elegí a ti por encima de él. Rió, pero fue un sonido amargo, roto. Y ahora resulta que ni siquiera eres un verdadero millonario. Es peor. Estás por debajo de cero. Beatriz apareció a mi lado, observando la escena con distancia profesional. He visto muchos divorcios, Paula, dijo. Este puede ser el derrumbe más completo que he presenciado en tiempo real. No había planeado esta parte. De verdad. Ver a la amante de Alejandro abandonarlo fue menos satisfactorio de lo que esperaba. Solo agotador. Como asistir al acto final de una obra que se había prolongado demasiado. Tras el cristal, Lucía ya se alejaba, los tacones golpeando con furia el mármol. Sacó el teléfono al pasar, sin mirarme siquiera. Papá, soy yo. He cometido un error enorme. ¿Puedo volver a casa? Alejandro apareció en la puerta, con el aspecto de un hombre que acababa de ver derrumbarse su mundo entero. Nuestros ojos se encontraron en el pasillo. Yo no sentí nada, salvo alivio. Adiós, Alejandro, dije en voz baja. Luego caminé hacia la salida, hacia mi hijo, hacia lo que viniera después. La libertad nunca se había sentido tan simple. 3 meses después de la vista, el imperio de Alejandro terminó de desmoronarse. Me enteré por Irene, que aún tenía contactos en varios bancos de la ciudad. Los detalles llegaron a retazos, entre cafés, como partes de una guerra lejana. La casa se vendió primero, por una cantidad que no cubrió la hipoteca ni la segunda carga. Alejandro se marchó debiendo aún una suma considerable por una propiedad que ya no tenía. El Porsche fue recuperado por la financiera 2 semanas después. Según un vecino, el camión llegó de madrugada. Alejandro salió en Albornoz, perdiendo los estribos, hablando de demandas y confiscaciones injustas, hasta que alguien amenazó con llamar a la policía. Torres Inmobiliaria S.L. se declaró en quiebra en marzo. Las propiedades comerciales de las que tan orgulloso estaba salieron a subasta y se vendieron por una fracción de su precio original. La deuda restante, casi 3 millones, se quedó con él. Tuvo que abandonar la casa antes de que se cerrara la venta. Irene me contó que encontró un estudio en un complejo cerca de la Circunvalación. Sin portero, sin piscina, sin nada especial. Asentí, procesando la información sin satisfacción.
¿Y su trabajo? Una pequeña correduría lo contrató. Solo a comisión. Irene negó con la cabeza. De director general a vendedor junior en 90 días. Tiene que ser algún tipo de récord. Pensé en el hombre con el que me había casado. En su confianza, su ambición, su certeza absoluta de estar destinado a la grandeza. Pensé en todas las veces que me dijo que yo no entendía de negocios, ni de dinero, ni de nada. Se lo hizo a sí mismo, dije al final. Yo solo dejé de protegerlo de las consecuencias. Irene me apretó la mano sobre la mesa. ¿Sabes qué? Esa es la mejor clase de revancha. La que ni siquiera tienes que tomar. Llegó el verano y con él, un nuevo comienzo. Nuestro piso se transformó con los meses, de refugio temporal a hogar. Los dibujos de Mateo cubrían la nevera. Las plantas llenaban el alféizar. Hierbas que empecé a cultivar para ahorrar y mantuve porque me hacían feliz. En el salón, un sofá de segunda mano resultó ser más cómodo que cualquier mueble de la casa escaparate de Alejandro. Volví a la contabilidad a tiempo completo en abril, en un puesto intermedio en una firma que valoraba la competencia por encima del apellido. En junio me ascendieron a contable senior. Mi jefa dijo que tenía una atención al detalle excepcional. No le conté que había desarrollado esa habilidad siguiendo durante 3 años a un marido que no había sido honesto. Mateo también prosperaba. Hizo amigos en su nuevo colegio, se apuntó a un equipo de fútbol, empezó a leer libros de capítulos antes de dormir. Rara vez preguntaba ya por su padre, no porque yo lo evitara, sino porque las preguntas habían dejado de importar. «Mamá, mírame», gritó desde el parque, intentando una voltereta que acabó en carcajadas. Aplaudí desde el banco, sintiendo algo que no había experimentado en años, felicidad sencilla, sin complicaciones. Mi teléfono vibró. Una notificación del centro de formación. Había sido aceptada en el programa nocturno de certificación contable. Las clases empezaban en septiembre. ¿Por qué sonríes?, preguntó Mateo, corriendo hasta dejarse caer a mi lado. Buenas noticias, campeón. Mamá vuelve a estudiar. ¿Como yo? Exactamente como tú. Lo pensó un momento. ¿Podemos celebrarlo con helado? Claro que sí. Caminamos de la mano hasta la heladería de la esquina y me di cuenta de algo que me sorprendió. Esta vida pequeña, este piso modesto, este trabajo corriente, esta alegría simple era todo lo que nunca supe que quería. Y era completamente mío. Déjame tomarme otro momento. Estamos casi al final de esta historia, pero antes necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez tomaste una decisión que todos a tu alrededor consideraron una locura? ¿Alguna vez confiaste en ti cuando nadie más lo hizo? Porque de eso trata realmente esta historia. No de venganza, ni de karma, ni de ver a alguien recibir lo que merece. Trata de esa voz tranquila dentro de ti que conoce la verdad, incluso cuando el ruido de las opiniones ajenas intenta ahogarla. Durante 3 años escuché esa voz. Planifiqué. Me preparé. Guardé silencio cuando todos esperaban que discutiera, suplicara o me derrumbara. Y cuando llegó el momento, estaba lista. No te cuento esto para presumir. Te lo digo porque sé que hay alguien escuchando ahora mismo que necesita oírlo. Tu silencio no es debilidad. Tu paciencia no es pasividad. Y las personas que te subestiman te están dando el mayor regalo posible, tiempo para prepararte mientras están demasiado ocupadas sintiéndose superiores como para darse cuenta. Así que aquí va mi reto. Si conoces a alguien que esté en medio de su propia batalla silenciosa, una amiga, un familiar, quien sea, comparte este vídeo con esa persona. Y si esta historia ha significado algo para ti, tómate un segundo para darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Ayuda a que estas historias lleguen a quienes puedan necesitarlas. Ahora déjame contarte qué ocurrió cuando Alejandro finalmente volvió a contactarme, un año después de que todo se viniera abajo. Porque fue entonces cuando aprendí algo inesperado sobre él, sobre mí y sobre lo que realmente significa el perdón. Estamos casi al final. Quédate conmigo. El mensaje llegó un martes por la tarde, casi exactamente un año después de la vista final. Necesito hablar contigo. Es sobre Mateo.
Me quedé mirando el teléfono un buen rato, el pulgar suspendido sobre el botón de borrar. Luego la curiosidad, o quizá algo más suave, me llevó a responder. Lugar público. Mañana, a las 12. El café de la Plaza de España. Aceptó. Casi no reconocí a Alejandro cuando entró. Los trajes a medida habían desaparecido. Llevaba pantalones caqui y un polo que le quedaba demasiado holgado. Había adelgazado, pero no de forma sana. Su rostro se veía cansado. La seguridad había desaparecido por completo. Se sentó frente a mí sin pedir nada. «Te ves bien», dijo. «¿Te ves feliz?» «Lo estoy». El silencio se alargó. Miró sus manos. «No he venido a pedirte perdón», dijo por fin. «Sé que no me creerías aunque lo hiciera. He venido porque…». Tomó aire. «Llevo 6 meses en terapia. Y mi terapeuta dice que tengo que asumir la responsabilidad de lo que te hice». «¿Y a Mateo?», pregunté. Asintió lentamente. «Fui un marido terrible. Y un padre aún peor». Las palabras parecían dolerle físicamente al salir. «Te traté como si no importaras. Traté a nuestro hijo como si fuera un añadido. Estaba tan obsesionado con mi imagen que no vi lo que estaba destruyendo». «¿Por qué me dices todo esto?». «Porque quiero ver a Mateo». Me miró a los ojos por primera vez. «No para vengarme, ni para demostrar nada. Solo quiero intentar ser su padre. Un padre de verdad. Si me lo permites». Observé al hombre al que una vez había amado, buscando la arrogancia que había aprendido a esquivar. No la encontré. «Lo consideraré», dije. «Con condiciones». Aquella noche, cuando Mateo ya dormía, me senté en el balcón con una taza de té y observé las luces de Sevilla parpadear a lo lejos. Pensé en la mujer que había sido 3 años antes, asustada, insegura, convencida de que el silencio era su única opción. Pensé en la mujer que era ahora, todavía reservada, pero ya no atrapada. Cuidadosa, sí. Pero libre. Alejandro quería volver a la vida de Mateo. 6 meses atrás habría dicho que no sin dudarlo. Pero había algo distinto en su mirada ese día. Algo roto que intentaba recomponerse. Yo no podía sanarlo. Esa ya no era mi responsabilidad. Pero Mateo merecía conocer a su padre, o al menos al hombre que Alejandro estaba intentando ser. Así que puse mis condiciones. Sesiones mensuales de terapia, verificadas por su terapeuta. Empleo estable durante al menos 6 meses. Visitas supervisadas al principio, avanzando solo si Mateo se sentía cómodo. Y una regla absoluta: nunca, jamás, hablaría mal de mí delante de nuestro hijo. Alejandro aceptó todo. No sabía si cumpliría. La gente promete cambiar todo el tiempo y no cumple nada. Pero había aprendido algo importante en esos 3 años: los límites no sirven para controlar a otros. Sirven para proteger tu propia paz. Saqué mi cuaderno, una sugerencia de mi propia terapeuta, y escribí: «Los límites no son muros. Son puertas. Tú decides quién las cruza». Yo decidí darle una puerta a Alejandro. Que la cruzara como un hombre mejor o no, dependía de él. De cualquier manera, Mateo y yo estaríamos bien. El té se había enfriado, pero no me importó. Me quedé allí un rato más, viendo aparecer las estrellas entre la luz de la ciudad, permitiéndome sentir algo que casi había olvidado que era posible. Esperanza. Septiembre llegó con olor a cuadernos nuevos y comienzos frescos. Mateo empezó primero de primaria la misma semana en que yo inicié mis clases de certificación contable por la tarde. Creamos una rutina: deberes juntos en la mesa de la cocina. Él practicando letras, yo estudiando legislación fiscal. A veces nos preguntábamos mutuamente: ¿cuánto es 4 más 6? Le preguntaba. 10. ¿Y la diferencia entre activos y pasivos? Me reí. ¿Dónde aprendiste esa palabra? De ti. La dices mientras duermes a veces. El trabajo iba bien. Mi jefa mencionó la posibilidad de una vía hacia la sociedad si seguía rindiendo así y completaba la certificación.
Por primera vez en mi vida adulta, estaba construyendo algo que era solo mío. Irene vino una noche con una botella de vino. Del bueno. Tengo noticias, anunció, sentándose en mi sofá de segunda mano. Tu exmarido pagó una de sus deudas pequeñas el mes pasado. El primer pago voluntario desde la quiebra. Di un sorbo. Me alegro por él. ¿No tienes curiosidad por los detalles? No especialmente. Irene me observó un momento y sonrió. De verdad ya lo has superado, ¿no? Lo superé el día que salí de aquel juzgado. Miré alrededor de mi piso modesto, las plantas, los dibujos, las señales de una vida levantada desde cero. Solo no sabía qué venía después. Ahora sí. A la mañana siguiente, Mateo y yo caminamos juntos al colegio, su mano cálida en la mía. Mamá, preguntó al llegar a la entrada, ¿eres feliz? Me agaché a su altura y le acomodé la mochila. Sí, cariño. De verdad que sí. Sonrió, esa sonrisa limpia y sencilla que hacía que todo valiera la pena, y corrió hacia su aula. Me quedé mirando hasta que desapareció. Luego caminé hacia mi futuro. Antes de terminar esta historia, quiero compartir algo que mi terapeuta me ayudó a entender sobre Alejandro, sobre mí y quizás sobre alguien que tú conoces. Alejandro no nació cruel. Fue criado creyendo que ser hombre significaba controlar el dinero, las decisiones, a todos y a todo. Su padre era igual. Y el padre de su padre, también. Cuando su negocio empezó a fracasar, no pudo admitirlo. Ni ante mí, ni ante su familia, ni siquiera ante sí mismo. Porque para él, fracasar era dejar de ser un hombre de verdad. Así que se hundió más deuda, más fachada, más seguridad fingida. Y cuando la presión se volvió insoportable, buscó a alguien nuevo, alguien que no conociera la verdad, alguien que pudiera reflejarle la imagen de éxito que necesitaba ver. Entender esto no excusa lo que hizo. Pero lo explica. Y, sinceramente, me ayudó a dejar de tomármelo como algo personal. Su crueldad nunca fue realmente sobre mí. Fue sobre su miedo a parecer débil. En cuanto a mí, también tuve mis patrones que enfrentar. Evitaba el conflicto porque vi el matrimonio de mis padres estallar entre gritos y puertas golpeadas. Pensé que el silencio era paz. No entendí que estaba confundiendo la paz con la parálisis. Lo que aprendí es esto: el silencio puede ser poderoso, pero solo cuando es una elección, no una jaula. Planificar es valioso, pero también lo es saber cuándo actuar. Y tu valor no depende de que los demás lo reconozcan. Si hay una lección aquí, es esta. Las personas que te subestiman están construyendo sus propias trampas. Tú no tienes que hacer nada más que estar preparada. Esta es mi historia. La de una mujer a la que le dijeron que no importaba. Que pasó 3 años demostrando que sí importaba, no a nadie más, sino a sí misma. Si esto significó algo para ti, dale me gusta. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Gracias por quedarte hasta el final. Soy Paula. Y donde quiera que estés, sea lo que te enfrentes, recuerda esto. Eres más fuerte de lo que creen. Quizás solo aún no ha llegado tu momento.